hoy exactamente se cumplen 7 días de movilizaciones, 7 días exactos, y las movilizaciones pacíficas y de jóvenes sin ningún rostro visible, sin ninguna dirigencia específica, espontáneas, orgánicas, son las que de alguna forma han cobrado fuerza en principalmente la ciudad de Panamá, aunque de manera masiva en todo el país se ha hecho sentir la opinión pública respecto al tema de la ley 406, el contrato minero, el Estado y Minera Panamá. Nos acompaña Atenógenes Rodríguez. ¿Qué tal, Atenógenes? Gracias, Hugo. Creo que el momento es importante por 2 razones. Una, porque estamos viendo que la campaña política tiene un tope, una fecha clave que va a cumplirse este martes. Hoy se cierran las digitales y hasta el martes todavía se puede meter de forma análoga las últimas postulaciones de cara al 2024. Pero todo este término fatal coincide con más de una semana de protestas. Unas protestas inusuales, realmente no vistas hace más de 30 años, diría yo. Las últimas fueron para la dictadura de Manuel Antonio Noriega, con ese nivel de efervescencia, con ese nivel de civismo y con ese nivel de pacifismo. Creo que hay que destacar esas diferencias, ¿no? Hombre, con una presencia masiva que va mucho más allá de la que vimos a finales de los años 80. A mí me sorprendió el día que me tocó estar en la cinta costera y la cabeza de esa manifestación estaba más allá de Punta Pacífica y todavía no terminaba de salir del casco viejo. Y a pesar de la represión, estas manifestaciones en las que nos estamos centrando mantenían la compostura cívica, mantenían el pacifismo, mantenían el respeto y le brindaban a los demás la oportunidad de ejercer sus derechos también. O sea, usted veía carros circulando sin que se vieran afectados por esta manifestación. En eso sí hemos tenido unas manifestaciones, o las que mayor fuerza han tenido de alguna forma o de alguna manera, han tenido una característica muy diferente, y eso creo que es rescatable, Atenógenes, y ponerlo sobre la mesa. Pero quienes van a poner en perspectiva todo lo que ha pasado son nuestros invitados, que como siempre van a ir refrescándose, rotando para darle oportunidad a todas las corrientes de opinión, a todas las posiciones políticas e incluso ideológicas. ¿Por qué no? Está con nosotros, comencemos con las damas, está Leonor Calderón, del movimiento Otro Camino Panamá. También está la candidata independiente, ex procuradora Ana Matilde Gómez. Nos acompaña también don William Hughes. William Hughes. Le iba a decir César por un amigo, pero don William, bienvenido, don William. César Hughes, debe ser familiar. Es probable. Juan Macay también nos acompaña del movimiento Panamá Posible y la voz del oficialismo, un oficialismo que ha estado muy callado a propósito, en ese detalle es importante. Incluso el candidato del oficialismo tiene como 5 días de no postear absolutamente nada en sus redes. El presidente ha salido 2 veces. Un silencio que hay que poner sobre la mesa, y lo haremos durante el debate. Está con nosotros Juan Antonio Ducre. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Comienza usted, Atenógenes. Mira, yo creo que es importante ahora poner en perspectiva lo que ha ocurrido. Creo que la licenciada Ana Matilde Gómez nos puede hacer esa precisión, sobre todo porque ella pasó por la asamblea, sobre todo porque ella ha vivido todo este proceso, y sobre todo creo que ella tiene mucho contacto con muchos de los jóvenes que están en la calle hoy por su rol como profesora en la Universidad Santa María la Antigua, y creo que usted conecta quizás mucho más con estos sectores. No sé qué le han dicho, cuéntenos un poco acerca de las razones, porque créame que lo que está pasando no lo vio venir ni el gobierno ni ningún otro partido político, y me refiero a estas marchas de la juventud que se ha tomado las calles de esta forma. Gracias, buenos días, gracias a todos por la invitación, saludos muy cordiales a todos. Bueno, ese ha sido el principal error del gobierno, no saber desentrañar la naturaleza del fenómeno que estamos viviendo, ni la morfología de su composición, su velocidad de marcha, ni tampoco la posibilidad de su intensidad en duración y expresiones. Hay una juventud que está llena de convicciones. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es una reacción por acumulación que antes históricamente le habíamos atribuido solo a los sindicatos, a los gremios transportistas, educadores, los médicos, las enfermeras, que siempre han salido a defender y a luchar causas. Y nosotros hacíamos así, uno miraba y desconocía y decía, esto se va a acabar. El gobierno ha cometido ese terrible error estratégico, que es subestimar y convertir en esencia lo que solamente es una característica, decir que grupos infiltrados,
que los puede haber, eso en todas las manifestaciones ocurre, que son movimientos políticos, que se están aprovechando los políticos, eso también ocurre. Pero lo principal del fenómeno que estamos viviendo es que hay un hartazgo generalizado y no entender la naturaleza del fenómeno los lleva a los graves errores que están cometiendo, como que el señor presidente salga a decir cosas que incendian más el ánimo y el espíritu de los que están protestando. Los jóvenes están convencidos. Esta es una generación mejor formada en temas de conciencia ambiental que lo que estuvimos muchos de nosotros. Aquí ahora usted escucha a un niño chiquito hablar de reciclaje y de reutilización y de decirle a los papás en la casa temas como sembrar, etc. Eso no lo vivimos nosotros en las escuelas. Así que esta generación que tiene una plena conciencia del grave daño ambiental sí comprende el activo nacional que significa el posicionamiento geoestratégico de Panamá desde el punto de vista de su biodiversidad. Antes de entrar a ese punto, que tenemos que desentrañarlo de verdad, y se me quedó desentrañar, porque fue el primer calificativo que tuvo respecto a la lectura del gobierno. Y el gobierno no había podido desentrañar, no había podido leer la magnitud de lo que enfrentamos. Y que de alguna forma y también... no solo la magnitud, la naturaleza. La naturaleza, y que apostaba de alguna manera al cansancio de quienes protestan y se manifiestan. La pregunta es, ¿a 7 días ya tiene la lectura correcta? ¿Ya tienen la lectura de que no va a haber cansancio, de que cada día aumenta más la presencia de los jóvenes en las calles, sin ninguna dirigencia visible? Es así de espontáneo y orgánico. ¿Ya el gobierno ha tenido la oportunidad en 7 días de dar la lectura correcta o se mantiene en su trinchera? Mira, realmente el gobierno no está en ninguna trinchera. O sea, el último mensaje, que si bien es cierto, puede pensarse que exacerbó más las manifestaciones, llevaba 2 mensajes. Primero, que este es un gobierno de diálogo, de puertas abiertas, y que siempre trata de resolver las cosas hablando. Y la segunda es que dio un mensaje de que iba en el camino de la moratoria hacia la minería. Yo le puedo decir en este momento qué es lo que hemos leído como gobierno, y también le puedo decir que dentro de eso, a lo mejor tampoco los otros sectores han leído desde el principio, hay que tener cuidado con esto. A ver. Le cuento, hay gente que está contra la minería, hay gente que está contra la mina, hay gente que está contra el contrato, hay gente que está contra la manera en que se aprobó el contrato. Pero ojo, después de esto, y también hay gente que está contra el gobierno, que está harta, hay gente que está con el gobierno haciendo política con esto, haciendo política con esto, sí. Pero esa gente también está contra la misma clase política, contra candidatos que hace un par de meses venían aquí a decir que, bueno, que el contrato había que mantenerlo y que la mina había que mantenerla, ¿ves? Y ahora resulta que no están de acuerdo, pero están grabados y lo están circulando. Entonces, no es el problema, Ana Matilde, pero lo que te quiero decir, y que también, por último, hay gente que está contra la clase política y hay gente que está contra el sistema. Eso también hay que decirlo, porque hay gente que lo que quiere es cambiar el sistema. Entonces, don Juan Antonio, lo que le quiero decir es que dentro de esta amalgama de cosas, sí, nosotros, no solo el gobierno lo está leyendo y vamos camino al diálogo, pero como sociedad tenemos que leer lo que está pasando, porque esos jóvenes que de manera orgánica y espontánea y de manera cívica están protestando, no se equivoque, están protestando contra la política, la politiquería y contra muchas otras cosas que tienen que ver, que te la resumo así, la institucionalidad. Sí. Gracias, don Juan Antonio, pero yo no sé si usted ha notado que el común denominador de todos sus argumentos es contra, o sea, todos contra. De la parte política entramos en ese debate más adelante, pero me quedo con ese detalle de lo que usted acaba de decir. Contra. Mira, no sé si la lectura del gobierno es suficiente. O tiene bien claro eso de contra, y que él está en otra esquina. No estoy de acuerdo con esa lectura, absolutamente para nada. Yo creo que el tema de la mina ha sido un detonante, un detonante de un cansancio que se ha venido acumulando y de una pérdida de confianza que lamentablemente comenzó a instalarse en toda la sociedad desde muy temprano, cuando asumió este gobierno. Incluso cuando el gobierno convocó al Pacto del Bicentenario, me acuerdo que en una ocasión, en una intervención pública, yo dije, si el gobierno quiere que tomemos esto en serio, tiene que darnos algunos guiños de que podemos confiar. Y tan no podemos confiar que una de las conclusiones del Pacto del Bicentenario
fue la moratoria minera, y el presidente dijo en su momento que para él era vinculante todo lo que ahí se decía. Y luego nos salen con un decreto ejecutivo que habla de moratoria minera, cuando sabemos que una cosa de esa magnitud no se puede aprobar a través de un decreto ejecutivo. Entonces, el desconocer, por un lado, que hay una pérdida de confianza creciente desde el día cero. El desconocer, por otra parte, como lo dijo Ana Matilde, la naturaleza de estas manifestaciones. Por un lado, la participación de los movimientos estructurados, de los movimientos populares, que tradicionalmente se han manifestado en contra de estos temas, que tienen una gran garra para movilizar en la sociedad. Hablo de educadores, de sindicatos, de tal. Y por otra parte, en paralelo, pero con una causa igualita, en este caso la causa central, que es la derogatoria del contrato minero, el movimiento de miles, primero de jóvenes y después de ciudadanos de todas las edades, en toda la República Nacional. O sea, esto ha sido rotundo y contundente. Es imposible no verlo. No lo vemos solo nosotros, ya en este momento lo está viendo el mundo entero. Entonces, hay también mucha manipulación de la información, porque en el caso, y perdón la alusión, en el caso del movimiento Otro Camino, se hizo una conferencia en el mes de abril, en donde por supuesto que se decía, y eso ha sido sacado de contexto, que había que tratar de preservar los empleos, de preservar tal, pero en la misma intervención se decía que había que declarar de inmediato la moratoria minera y un plan de cierre, todo el mundo lo sabe, un plan de cierre de una mina no es de hoy para mañana, es un proceso que implica, por un lado, la mitigación ambiental, pero por otro lado, también de preservar los empleos de los panameños, porque yo quisiera ver algún día la planilla de esas pero hay un elemento allí, y en cierta forma está coincidiendo con lo que dice aquí Juan Antonio Ducrea, porque es que a todos los políticos lo están metiendo ahora mismo en un mismo saco. Aquí, claro, y está el profesor William Hughes con nosotros, al profesor William Hughes, no que lo está diciendo ahora, porque en sus muchas conferencias que ha dado en la Universidad de Panamá, recuerdo que vi una hace como unos 10 o 12 meses, usted hablaba acerca de que Panamá vale más sin minería, profesor. Así que creo que usted, que representa aquí en su momento al Frente Amplio por la Democracia, aquí en independientemente de la diferencia que podemos tener con el Suntra, o sea, por eso invitamos aquí al profesor William Hughes. Creo que sí sería bueno. Yo no tengo diferencia con el Suntra, ellos tienen diferencia conmigo. Sí, es otra cosa. Pero el profesor William Hughes creo que es una figura respetada, es un profesor, un economista, y que no es la primera vez que va a hablar acerca de minería. Profesor, creo que su punto es válido en este momento. Sí, no, como usted bien señala, el tema de la minería yo no lo vengo abordando ahora. Nosotros publicamos un libro en 1999 sobre el tema y hacíamos una revisión de los proyectos mineros y advertíamos de toda una serie de situaciones que se estaban presentando. De hecho, la actividad minera en este país, si nosotros recurrimos a información, mire, las Naciones Unidas tiene un estudio que publicó en el año 2017, donde señalaba que precisamente los bosques como capturas de carbono eran mucho más rentables que desarrollar proyectos que pudieran estar destruyendo boscosidad. Eso lo dijo las Naciones Unidas, un documento del 2017. Nosotros estamos enfrentando un serio problema de cambio climático. Nosotros hemos hecho estudios sobre las cantidades de emisiones de dióxido de carbono que produce la minería a través de, por ejemplo, dos plantas de carbono, a base de carbón, de energía a base de carbón que está operando. Las emisiones a través de los camiones, son camiones de 500 toneladas que utilizan más de 7.000 litros de diésel, ¿no? El tanque, la capacidad del tanque, que tienen que estar operando permanentemente. Entonces, y otros estudios que han hecho también evaluaciones sobre esa circunstancia. Entonces, Panamá ciertamente no vale más sin minería. O sea, eso es una situación que nosotros tenemos que interiorizar, y yo creo que precisamente los jóvenes han interiorizado ese discurso, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí la lectura que tiene el gobierno es incorrecta. O sea, nosotros vimos una de las declaraciones del presidente donde todo el mundo anterior era el culpable. O sea, él recibió lo que estaba, etcétera, pero entonces evita asumir responsabilidades. El asunto es que no se puede hacer una lectura correcta
cuando ya tiene usted una decisión preestablecida, y es que la mina se quedaba. O sea, hay compromisos con el sector minero, hay compromisos con grupos de poder económico de este país. O sea, eso nosotros no lo podemos obviar. O sea, la cantidad de personas que desfilaron en la asamblea presentando una diversidad de argumentaciones del por qué ese contrato era incorrecto, desde el punto de vista incluso de que estaba en desacato el gobierno, porque la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional por razones que precisamente la Asamblea estaba repitiendo. Entonces, cuando usted tiene esa posición, mire, el presidente de la Comisión de Comercio e Industria formó parte de la comisión negociadora del contrato. O sea, ¿cómo usted puede decir que eso es objetivo? O sea, es juez y parte. Ahora, casi la lectura unánime de todos, excepto del gobierno, es una. A menos que usted coincida en algo con la lectura del gobierno. No, yo creo que la respuesta del ingeniero te respondía a lo que tú querías decir. Siguen sin entender y ver el resto del problema. En las declaraciones, la primera declaración del presidente efectivamente hace referencia a todo lo que había pasado, pero puso en singular a Martín Torrijos. Por alguna razón que nadie sabe, debe ser... pero él fue miembro de la asamblea que cuando se aprobó el contrato. Paso animal grande, ¿no? Entonces... el presidente Cortizo. Sí, el presidente Cortizo. Perdón, habla de Martín Torrijos. Al único que mencionó el presidente Cortizo fue Martín Torrijos. Paso animal grande, como digo yo. Sin embargo, a pesar de todo lo que está pasando, y como efectivamente dicen, se violaron muchas cosas. ¿Cómo es posible que en la asamblea, y corríjame, licenciada, la asamblea lo único que podía decir era no aprobamos el contrato y se iba de vuelta a negociación o lo que sea? Pero ellos no, ellos dijeron vamos a dar unas recomendaciones. Eso no es función de la asamblea. Yo por ahí empezamos mal, regresa. Y en esa segunda vuelta que regresa, no dejan que nadie hable, no dejan que nadie intervenga. Entonces, ¿cómo nos pueden decir en un mensaje presidencial que efectivamente escucharon las voces de todo el mundo? No la escucharon. Martín Torrijos desde el día 1 mandó una carta al que entonces era el presidente de la Asamblea diciendo no estamos de acuerdo con el contrato. Y se ha mantenido en esa posición. Sí, pero el cuestionamiento aquí, Juan Macay, es ¿y por qué en su momento Martín Torrijos no rechazó el contrato? O sea, ¿por qué en su momento... Mireya Moscoso no lo hizo? ¿Por qué en su momento Juan Carlos Varela, que tuvo la oportunidad, no lo hizo? O Ricardo Martinelli no lo hizo. Creo que estamos hablando de un tema que creo que la profesora Ana Matilde Gómez lo planteó muy claro. Esta generación tiene un concepto muy distinto a la que nosotros podíamos tener acerca del medio ambiente, salvo lo que ha dicho aquí el profesor William Hughes, que él de forma reiterada por los últimos 20 o 30 años a sus estudiantes en la universidad le ha hablado acerca de lo mismo. El resto de la clase política, incluyendo también nosotros los medios de comunicación, no teníamos en nuestro panorama el tema del medio ambiente. Hoy los jóvenes sí lo tienen y eso cambia completamente la visión de este país. ¿O me equivoco, profesor? No, es así. Además, nosotros los adultos también tenemos derecho a recapacitar y adquirir conciencia ambiental. Exactamente. Escuchando a los que tenemos que escuchar. Pero además quiero decir algo importantísimo aquí, porque nadie contrata a un gerente para que venga a señalar culpable y para que se siente sobre los errores pasados, ni para que venga a apagar fuego, es para que los evite. Y ese es el gran error de este gobierno, con todo el respeto que me pueda merecer aquí José Antonio Ducre. Es que si tú ahora, hoy, vamos a hablar, el pasado es el pasado y forma parte, por supuesto, de lo que uno recoge. Pero en el 2017, olvídate de todo lo que pasó para atrás. Este es el único gobierno que ha tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decía que ese contrato era inconstitucional. Antes de eso los debates eran técnicos, eran jurídicos. Sí violó la norma, usó el decreto del 69, usó la ley de contrataciones, no la usó. Pero este es el único gobierno que ha tenido, bueno, y Varela. Bueno, le iba a decir eso porque en el fallo del 17 se extendió con un decreto ministerial. Tiene toda la razón. Varela también en el 2017 y le dio la vuelta al asunto porque se salió de la asamblea y les dio su extensión. Ese también fue pésimo. Y ahí comenzó la molienda y todo lo demás, ¿no? Perfecto. Pero este tenía la reiteración en el 2021 porque los sinvergüenzas de la firma, que saben que ese recurso que interpusieron no cabía, se fueron a tocarle la puerta a la Corte pidiéndole una cosa que no existe, de que revocaran el fallo de inconstitucionalidad y que declaran, es una cosa absurda. Aclaración de... Por favor, una cosa absurda. Pero bueno, a ellos no les importa eso, porque hacer el ridículo es parte de cuando usted cobra mucha plata, no importa que haga el ridículo. Y la Corte les llamó la atención y reiteró
el fallo del 2017. Pero este gobierno tenía otra cosa adicional. Y es que en este gobierno ya se tenía el convenio de Escazú, que no lo teníamos antes, ¿verdad? Que es el primer convenio ambiental, usted lo sabe, profesor, me puede ratificar, con carácter vinculante a nivel mundial. Esto no existía antes. Desde el 2021 tienen la obligación todos los gobiernos de respetar el acuerdo de Escazú, que es de transparencia ambiental, que obliga a la gestión ambiental transparente y equilibrada. Y nos han colocado en una posición de desequilibrio porque este gobierno no tiene las capacidades instaladas para supervisar todas las concesiones que ha concedido en ese contrato. Teniendo todos estos argumentos y antecedentes y teniendo esa oportunidad dorada y también entendiendo que era para solucionar, tenía en sus manos solucionar este entuerto, sí, heredado y todo lo que se quiera, ¿por qué el gobierno tomó esta decisión? ¿Por qué sabía? Bueno, yo quiero seguir lo que está diciendo la licenciada. Precisamente eso lo recibimos y se están tomando decisiones. Como dijo el presidente, no son fáciles, no están todos contentos, pero comencemos por una aclaración técnica, porque usted ha visto aquí 3, 4 posiciones políticas, porque están en campaña. Yo no estoy en campaña, yo estoy representando al gobierno. Tú eres el que más está en campaña, si tú eres el que está en gobierno. La principal... Y todo lo que ha hecho el presidente es política. Las respuestas del presidente han sido políticas. El gobierno tiene un candidato. Yo estoy aquí ahorita mismo como representante del gobierno. Ahora, lo que el gobierno hace impacta en el candidato. La primera función del gobierno es buscar el diálogo, buscar que nos sentemos, buscar que entendamos la situación. Los juegos de palabra, técnicamente, un plan de cierre no significa que va a cerrar la mina. O sea, no utilicemos juegos de palabra para mandar mensajes políticos. Los planes de cierre es parte del funcionamiento normal de la mina, ¿cierto? Cada tajo que se abre tiene un plan de cómo se va cerrando para que al final del periodo la mina quede sin mayores impactos o los menores impactos posibles. Usted se está refiriendo a lo que dijo hace un rato. Entonces, sí, la campaña de porque otro ahora camino, resulta, ¿no?, que no dice que hay que mantener la mina abierta, pero que lo que ha dicho que hay que hacer un plan de cierre. No, un plan de cierre es parte del proceso normal de la operación. Eso no significa. El candidato Torrijos no ha dicho que él va a cerrar la mina. Él no lo ha dicho. Él ha dicho que va a revisar el contrato. Entonces, digamos las cosas como son. Yo creo que aquí cada uno que defina quién quiere cerrar una operación. La marcha están pidiendo es que se elimine el contrato. Bueno, pues exactamente. Y que no seamos un país minero. Aquí hay posiciones distintas a Tenógenes, porque estamos hablando de 6 gobiernos en el cual pasó Torrijos. Ella estaba de procuradora. Lombana todavía no estaba. ¿Por qué no dice que como el principal sindicato de Torrijos estabas en la calle para que fueran el principal contrato de la construcción de esa mina? Entonces, cuando yo digo, Ana Matilde, sí, el gobierno lleva 7 días leyendo esto, pero todos tenemos que leer esto. Esos jóvenes que con civismo están en las calles nos están mandando un mensaje a todos. Nosotros tenemos que leer, pero el gobierno nosotros toma como la gobierno decisión. tenemos que llamar al diálogo y ya lo estamos haciendo. Ajá. Ahora, en la siguiente, te digo qué estamos haciendo y qué pensamos que va a pasar. Pero en este momento lo que estamos es sentados llamando a los gremios, estamos llamando a las iglesias, a los partidos. Porque, señores, ¿a quiénes han llamado y con quiénes se han reunido? Es una situación que está afectando el país. No está afectando el gobierno. ¿A quiénes han llamado y con quiénes se han reunido? Y eso es normal. Pero sentémonos a hablar, salgamos de eso y dejamos que las decisiones políticas se decidan el 5 de mayo. Breve réplica para que vaya usted. Breve réplica. Sí, es que Juan Antonio está repitiendo el mismo error del gobierno de descalificar a todos los demás. De nada sirve que tú nos descalifiques. Como procuradora en el 2009... Tú no descalificas, Ana Matilde. Bueno, pero un momento, si voy para allá. Yo sí te descalifico desde el punto de vista de que tú dices que no eres político y tú eres el más político aquí si tú estás en gobierno, tú estás en función de gobierno. Dicho eso, en el 2009 no había fallo de la Corte Suprema. Tú sabes perfectamente que lo que vale es lo que dijo la Corte. Lo dijo en el 2017 y lo ratificó en el 2021. Y por el otro lado, si tú te vas a referir a lo que yo he hecho, te agradezco que digas que también como diputada presenté la ley de moratoria a minería metálica. Entonces, si tú quieres que hablemos con la verdad, tú también cúmplelo. Bien, usted iba a añadir algo, profesor. Disculpe que le había dado la palabra, lo que está profesor. pidiendo la gente en las calles es no a la minería. El que no quiere leer eso es el gobierno. Eso está claro. O sea, y por eso le echa culpa a todos los demás. O sea,
ahora el gobierno dice que quiere conversar, quiere dialogar. Mire, este gobierno ha perdido toda credibilidad en los diálogos. O sea, nosotros tuvimos un diálogo en julio pasado donde hicieron una serie de acuerdos que el gobierno incumplió. Todos los acuerdos los incumplió, excepto el del combustible. Todos los demás. Ya hoy día la gente dice no diálogo. Hoy día la gente no quiere diálogo. Lo que quiere es que se derogue el contrato, que se derogue la ley 406 y que Panamá sea libre de minería. Esa es la posición. Pero mire, ahora en esta circunstancia, nosotros tenemos que valorar una situación. ¿Hasta dónde nosotros no estamos llegando a un punto de una ruptura institucional en todas las instancias? Porque aquí los que son abogados y que han tenido más experiencia, el caso de la doctora Ana Matilde Gómez, que fue procuradora, yo no puedo entender que una Corte Suprema de Justicia se demore 20 años para pronunciarse sobre recursos de inconstitucionalidad. Eso es inadmisible. Claro. Yo no que creo se que demore va a ser así 3 años para aclaración de sentencia e incluso que evalúe un recurso de inconstitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad sobre la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Asamblea reiteradamente han estado igualmente incumpliendo la institucionalidad y el Ejecutivo ha estado incumpliendo también la institucionalidad. Es decir, la lectura que nosotros debemos tener es hasta dónde la clase política que nos ha estado gobernando está produciendo acciones de ruptura de institucionalidad. Que después entonces inculpan a los otros de ser los que rompen la institucionalidad. Pero quienes han estado rompiendo la institucionalidad aquí son los 3 órganos de gobierno. Me quedo con este tema de la ruptura y la demora, en esa ruptura de institucionalidad, la demora de la Corte Suprema de 20 años, si se puede repetir, y después de 5 años, si se puede repetir ese escenario o no. También pongo sobre la mesa lo que ha mandado hoy como propaganda el gobierno de las consecuencias de revocar el contrato, que me envía la idea de, espérate, nosotros no vamos a revocar nada, porque nos va a costar. Eso lo ponemos en el tapete en el siguiente segmento. Si nos lo permiten, seguimos con más. En solo unos segundos estamos hoy en directo, hablando del tema que acapara la atención nacional. El contrato ley minero. Bien, estamos de regreso en este debate abierto especial. Los programas de opinión hemos unido todos los espacios para conversar en directo sobre el tema que acapara la atención nacional. Hugo, mira, a mí me preocupa algo sobremanera, porque en la medida que estamos discutiendo aquí la parte política, también hay un tema paralelo que está viviendo el país. Aquí yo estoy recibiendo mensajes de productores de leche, por ejemplo, mensajes de productores de arroz, mensajes de molineros, mensajes de los puertos, mensajes del aeropuerto. O sea, hay mucha gente que en este momento está en incertidumbre porque, obvio, pasamos pandemia, estábamos en un proceso de franca recuperación y todavía no se escucha ni se conoce un mensaje del gobierno para definir qué va a pasar. Y hablo del gobierno, Juan Antonio, porque es el gobierno el que tiene aquí ahora mismo la señal y el dedo acusador de todos los sectores. Y hablemos de sectores políticos, civiles, empresariales. Entonces todo el mundo está esperando que el gobierno decida, que el gobierno haga algo, que el gobierno contribuya a la paz social por la que en estos últimos 4 o 5 años han hablado y han reiterado ustedes. Entonces, ¿qué se va a hacer en función de esto? Hay mucha expectativa y sí queremos saber qué va a pasar. Hay una respuesta que darle a la gente que está preguntando en este momento qué va a pasar. O sea, no se puede vivir 24 o 48 horas más en esta situación. Bueno, efectivamente, y vamos a separar, y de verdad ya separamos acá la discusión política, que hay distintos puntos. Ahora vamos a ese rol, pero separemos las protestas. Las protestas de los muchachos en calle 50, ordenadas, cívicas. Y cuidado, nosotros le voy a decir también algo de la lectura, no es que no hay liderazgo. En esas protestas están depurando a la gente que intenta hacer vandalismo. Por eso tú ves que en la cinta costera hasta la grama se ha mantenido. O sea, ahí hay un grado de civismo y hay un grado de organización. Del que tiene que aprender todo el país. Identificar los líderes que los representan es lo importante para sentarnos con ellos. En el día de hoy se está llamando y hemos estado trabajando en conversaciones frecuentes con gremios, con la gente, lo que se llama la sociedad civil organizada, los que representan la parte de ese país que quiere hablar y quiere buscar la respuesta. Sobre la mesa,
Hombre, se puso un decreto ejecutivo sobre la moratoria. Si tiene que quedar en una ley, tiene que ponerse sobre la mesa, pero hay que hacerlo con una contraparte. El gobierno, el mensaje es que el gobierno en este momento está en ese camino, así como... O sea, hoy hay... Porque es que hasta ayer no había reuniones con ningún sector, sí, porque yo verifiqué Cámara de Comercio, APD, Grupo Cívico, ni siquiera con el partido, con el PRD, o sea, ¿con quién se está reuniendo el presidente? Sí te digo de manera individual, que fue la primera aproximación, se han hecho... ¿Ve? Y esto ¿Con quiénes han hecho esas aproximaciones? Con la minera. El mismo, tú tuviste en el programa cuando el presidente de la Cámara de Comercio dijo que había hablado con el presidente. Eso lo dijimos hace sí, pero una cosa es conversar y otra cosa es... Pero nosotros los medios no sabemos de esas reuniones. Pero el país no se limita a la Cámara de Comercio, por favor. No, Ana Matilde, pero tampoco el país es una persona o es un sindicato. Es muchas personas. Bueno, son muchos y están en la calle. Y esto hay que comenzarlo, y eso está pasando en este momento. Hoy domingo. Hoy se hace la convocatoria. Eso va a ir evolucionando. Y para dejar las cosas claras, lo que está sobre la mesa es el decreto de moratoria o se va a hablar de la pero eso no es excluyente. De revocar el contrato ley. No puede ser un decreto, por el amor de Dios. Bueno, pero eso, además, Ana Matilde, pero eso... Hombre, es un primer paso, no es excluyente. Es un primer paso. ¿Por qué no es un primer paso? No puede ser un primer paso. Bueno, plantéenlo, sentémonos en una mesa y plantéenlo. Pero vamos a escuchar por qué. Pensar que el gobierno, que tiene toda la información y que tiene toda la capacidad, pueda entender que los ciudadanos aceptemos un decreto ejecutivo como una medida de moratoria. Por Dios, o sea, un niño... de primer año de universidad sabe que un decreto ejecutivo no puede matar una ley y no tiene una validez para eso, y que una cosa tan seria como una moratoria minera no puede ser menos que a través de una ley. Y nuevamente hay un tema muy importante aquí: toda la opacidad. Aquí nos están hablando de conversaciones que nadie sabe, que los medios no saben. Desde el día cero, la opacidad con que se ha manejado toda esta discusión ha sido un elemento más de la desconfianza que día a día se venía acumulando en la ciudadanía a lo largo de toda esta gestión gubernamental. Eso ha sido una realidad. Y nuevamente, además, ahora cuando el gobierno, como bien lo dijo Ana Matilde, ya tienes en sus manos una declaratoria de inconstitucionalidad, comete exactamente los mismos errores y otros más graves. Porque ahora ya se sabe que hay gobiernos extranjeros que eso no se sabía. Por lo que la Corte falló, se sabe y está comprobado. Y para tener más alcance... Que no era el contrato con... Y además este tema, de gobiernos extranjeros es fundamental. Claro. Esto invalida del todo a First Quantum, porque tiene entre sus socios 2 gobiernos extranjeros. Y para tener más claro el alcance de esa moratoria que ustedes han puesto en un decreto, ¿eso aplica para las 15 concesiones que ya están vigentes? Claro, y ellas las dos, que saben más que ¿Por yo, decreto? saben que las leyes se hacen en la Asamblea. Ellas saben que las leyes se hacen en la Asamblea. Eso no aplica, profesor. Tendría que saber más que todos. Ninguna moratoria que no sea explícita al respecto, excluye lo que ya usted ha concedido. Ya se aprobó por ley, ¿me entiende? A menos que esté explícito. ¿Me entiende? Entonces, de nada sirve. Y en un instrumento legal del mismo nivel. Decreto no sirve. Okay. Segundo, no sirve. Ley tampoco sirve si usted deja lo que está. Exacto. Y de allí significa que usted, en ese decreto de moratoria, tendría que suspender todas las concesiones que usted ha estado dando hasta ahora, incluyendo la derogación del decreto 406. Es la única forma de que usted pueda encontrar paz en este país. Profesor, y permítame, agrego a su argumento, porque si no se hace así, lo que se le está dando es un camino abierto a la minera. A la minera. Una exclusividad. Todo lo demás es para alargar, para querer pensar que nosotros, los panameños, somos tontos. En ese caballo que te dice constitucional cualquier tipo de acuerdo de negociación. Yo me monto en el caballo que hemos dicho aquí. El contrato minero fue solamente la mecha que prendió todo lo demás. Así mismo es. Ahí detrás viene todo, como las mechas en fin de año, en carnavales. Se fue prendiendo una detrás de la otra. La gente no va a parar. Los jóvenes están preocupados por el ambiente, están preocupados por el presupuesto que le han dado a la Asamblea, están preocupados por la descentralización paralela. ¿Qué cosas que puede hacer el gobierno? Y no tiene que ver necesariamente con el ingeniero Ducre.
Cosas que puede hacer el gobierno, decirle, mira, el presupuesto que todavía no han empezado a discutir, o sea que van a tener que abrir a una nueva discusión, a una nueva sesión extraordinaria. Vamos a reducirle los 280 millones que le dieron adicionales a la Asamblea. Eso no le va a gustar a los diputados. ¿Qué más ayudaría? Claro. ¿Qué más ayudaría? Hombre, vamos a nombrar una firma extranjera de audito que audite la descentralización paralela para ver qué es lo que estamos de verdad viendo. Para ver a quién estamos defendiendo en el gobierno. El audito de la deuda. El audito de la deuda. Esas son cosas que van a aplacar. Pero usted piensa, como dice el señor Ducre, que hay varias protestas o hay varios requerimientos, porque he escuchado eso de manera reiterada y yo no creo que hay varias protestas ni varios requerimientos, hay una sola. Tú ves a los muchachos con los diferentes letreros. Panamá libre de minería, eso es lo que está pidiendo los muchachos llevan diferentes letreros con diferentes mensajes. Eso es lo que tiene que leer el gobierno. Eso es lo que tiene que leer. No pueden asumir y vamos a taparlo y vamos a esconderlo. No, señor, llegó la hora de gobernar. Ahora bien, el presidente tiene que gobernar. Hay un grave problema y es que no están midiendo el gobierno, te lo digo para que te lo lleves, te lo doy asesoramiento gratis, que no están midiendo la magnitud de los cambios sistémicos que las aspiraciones de quienes protestan hoy pueden pensar que pueden alcanzar en lo inmediato y a mediano plazo. ¿A qué escenario nos podríamos abocar, por ejemplo? Bueno, a que se siga en la calle exigiendo más cosas que solamente los pasos con la minería. Y eso se lo está buscando el gobierno por la demora y la deriva autoritaria de las respuestas que da. Porque si no paran la represión en la calle, y esto te lo digo, ya tenemos una víctima que es Aubrey Baxter. Ese muchacho ha perdido el ojo sin ninguna justificación. Y ayer en Santiago agredieron a un educador, un profesor que estaba fuera de su casa. El gobierno tiene que ser responsable de la represión tan violenta que está teniendo en manifestaciones pacíficas. Y tú sabes muy bien, como lo sé yo y todo el que ha trabajado en el gobierno, que la inteligencia del gobierno permite saber quiénes son los infiltrados y dónde están los que quieren hacer alboroto. Entonces, que los agarren presos, pero que los agarren antes, para que no dañen una manifestación que es legítima, para que no justifiquen utilizar tanta cantidad de gases lacrimógenos, algunos vencidos, que ya está comprobado con lo que han encontrado en el suelo. ¿Qué puede decir el Nito Cortizo de eso, por Dios? De toda esta argumentación que recoge Juan Antonio. Definitivamente que no es fácil, porque, y Ana Matilde sabe, porque fue procuradora cuando estuvimos en el gobierno con Martín y tuvimos las protestas del Seguro Social y hubo estos mismos escenarios, Ana Matilde. Correcto. Y ella sabe que no es fácil. Y la ley Chorizo también, entonces, claro que sabemos. Yo también considero que hay más de una protesta, porque los que nos vinieron a trancar el otro día aquí en Metcon no eran los muchachos que están en calle 50. No, eso esos son los que históricamente siempre discuten con nosotros. Ese es otro problema. Exacto, ese es su modo de una oportunidad porque lo que quieren es que el sistema cambie y que seamos como otros países que hoy en día sus ciudadanos están migrando por aquí para ir a Estados Unidos. Por eso esto es un mensaje, Ana Matilde. La obligación del gobierno es atender a todos, a los de la Suntra, a ustedes que están haciendo política y a esos muchachos que están de verdad, y coincido contigo, Juan, ellos están protestando por más que una mina. Y sería o sea, no tendría ningún sentido venir a decir que el gobierno no está escuchando lo que está pasando, porque ahí, y lo dije hace un rato, pero lo recalco, aquí se está reclamando más institucionalidad. Y en esa institucionalidad... Y eso tenemos que escucharlo todos. Y el gobierno tiene que liderar y tiene que tomar las medidas, y en eso se está. Y eso es lo que se está esperando. La desesperación de hoy domingo no se sabe qué va a pasar ahora en el Antonio, pero eso está pasando y va a pasar. Eso es lo que se está esperando, la acción de gobierno, porque no sé si en la lectura que ustedes han dado... El presidente está en eso. Permítame, no sé si ustedes han leído que hay gente que va mucho más allá, que ya está pidiendo la propia renuncia del gobierno, que hay gente que está pidiendo acciones de fuerza contra los puertos, y todo eso está. Si el gobierno no actúa, nos podemos abocar a una situación difícil, incluso de ingobernabilidad, poniendo en riesgo al propio gobierno. Por eso estamos aquí, Hugo, porque el panameño sensato, el panameño que sabe que la factura, si quiere pasarle una factura al gobierno, es el 5 de mayo, pero el panameño que sabe que de aquí a allá el país tiene que recuperar la calma, que el gobierno tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. Eso pero Leonor, nadie está negando eso. Nosotros vamos en ese camino. Y lo que yo estamos invitándolo a los que quieran participar, a los que quieran construir, que van a ser los más, a sentarnos
Y créanme, pongamos una pausa a la campaña política, porque esto ha superado cualquier cosa. Esos jóvenes... Por eso es que el candidato oficial le ha puesto pausa. Nos están dando una lección a todos. Oiga, tenemos que oírlo a los gremios. Ojo, todos somos parte del país. El gobierno está funcionando políticamente. Los políticos. El gobierno está haciendo campaña política. ¿Cómo le van a pedir a los demás partidos que no hagan campaña política? ¿Por qué ahora sí tendríamos que tener confianza en lo que el gobierno nos dice? Si día a día, a lo largo de los años, se ha ido sentando una justificada desconfianza. Si no hay desconfianza, ¿qué tendría que hacer el gobierno para llegar a una acción? Yo no voy a poner unos ejemplos. Abogarse a la institucionalidad cuando este gobierno ha violentado de muchísimas maneras la institucionalidad. Juancho, es una realidad. Mire, entonces ahora, institucionalidad de que la gente está pidiendo algo que por supuesto en este momento no tiene ninguna que no hablaríamos. No. Tú no estás dispuesta a hablar. No estás dispuesta a buscar, a salir de esto con una solución de diólogo. O sea, tú estás diciendo sí, pero tú no estás diciendo que si nosotros ahora todos aquí nos vamos para la presidencia, estamos invitados, decimos que vamos invitados por ti. No, o sea, ¿cómo es eso? Yo he dicho... Falta esa convocatoria, esa concertación. Pero Ana Matilda, pero aquí estamos construyendo ese camino. En este momento, Leonor. Por supuesto. Y es el camino de la paz. Y yo tampoco estoy de acuerdo. Necesitamos. Ojalá tu candidato o el tuyo gane las elecciones y construyan algo distinto. Ningún cambio abrupto ni ruptura abrupta del periodo inconstitucional. Pero ellos no están midiendo la intensidad de los cambios. La cantidad de agendas distintas que hay acá. Nosotros sí tenemos que llamar. La posición de la profesora Maribel Gordón y de Richard Morales es que va a desconocer ese contrato. Esa es la posición, pero no se quisiera llegar a eso. O sea, lo que ocurre es que aquí todavía no se logra comprender, no se quiere leer que si el gobierno hoy día llama a un diálogo para discutir este tema, nadie le va a ir. ¿Me entiendes? Porque lo que quiere la población es que se derogue el decreto 406, que Panamá sea libre de minería. Si usted no hace eso, no tiene credibilidad. Porque aquí todo el mundo sabe que el gobierno, no solo también lo hizo el gobierno de Martín Torrijos cuando modificó la ley de la Caja del Seguro Social, hizo diálogo para engatusar a la gente y ver cómo hacía lo que no pudo imponer. Entonces, eso del llamado a diálogo, ahora, después de haber hecho una cantidad de cosas que violentan todas las posibilidades de conversación, no tiene sentido. Lo que usted tiene es que tomar acciones, derogar decreto 406, establecer una ley de moratoria minera que incluya las que ya usted ha concedido, y luego usted puede ponerse a convocar a la gente a una conversación sobre qué es lo que vamos a hacer con este país, pero no antes. Yo le planteo un camino. Y eso es lo que la lectura del gobierno no quiere, no quiere hacer. Es más, hay algo adicional, profesor. Mire, el gobierno ha estado divulgando, y yo creo que ya Hugo lo mencionó, una serie de mensajes sobre las consecuencias de revocar el contrato ley con Minera Panamá. Pareciese que se están preocupando más por ese contrato que por el resto de los panameños. Por eso ponía el ejemplo de todas las empresas que están sufriendo ahora mismo, que no solamente son la minera. Atenógenes, pero podemos librar de eso si nosotros montamos nuestra presión como un Estado de Derecho en la Corte Suprema de Justicia para que ese fallo salga de manera oportuna y permita colocarnos nuevamente, porque nosotros estábamos en la mejor posición frente a la minera antes que el presidente firmara ese contrato. Ahora el presidente nos arrodilló para volvernos a levantar. El Estado de Derecho nos tiene que levantar la Corte con un fallo que nos permita estar bien parados frente a cualquier demanda internacional, y ahí sí, dejen de meternos miedo y vamos a lo que tengamos ahora, que ir. Esa es una respuesta institucional, y lo ponía sobre la mesa hace un rato diciendo, bien, está en manos de la Corte, ya ha dado 2 pasos, pero ¿podemos esperar 5 años como fue la aclaración? ¿O 20 años? ¿Qué le dice usted a la Corte? Que ellos tienen que entender el rol de equilibrio de la sociedad, el equilibrio democrático, porque la deriva autoritaria del gobierno nos ha colocado en este momento solamente a depender del Estado de Derecho, que significa que la Corte, como un fiel de la balanza, vuelva a poner las cosas en su nivel. Pero el presidente se tiene que comprometer, aunque no tenga credibilidad, tiene que salir a decirlo, que teniendo ese fallo inmediatamente da los pasos concretos de cara a la revocatoria de ese contrato minero. Y si la Corte dice que es constitucional. Bueno, entonces ni modo, pues tendremos que ver qué hacemos en ese momento. Yo le aseguro que si la Corte se pronuncia en ese sentido, eso lo que va a producir
es exactamente el efecto que ha producido las declaraciones del presidente en estos días. Que son incendiarias. Si la Corte Suprema de Justicia dice que este contrato es constitucional, que esta ley es constitucional, eso va a encender el país. Es la cosa más absurda. No tiene que fallar. Tiene que fallar en derecho. Tiene que fallar. Si la Corte falla en derecho, si la Corte falla en derecho, si falla en derecho no puede ser constitucional. Porque no solo están los mismos vicios, no solo están los mismos vicios del 2017 reiterados en 2021. Profesor, permítame, permito. No solo están los mismos fallos del 2017 y repetidos en el 2021, sino que hay adicionales, porque nunca se evaluó en el 2017 la presencia de estados extranjeros como accionistas de la minera. Profesor, es que lo que usted dice, periodista Famanía, eso es factible. Y ese es el riesgo, porque precisamente se está perdiendo credibilidad en la institucionalidad. O sea, la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, una cosa tan claramente inconstitucional, lo declare inconstitucional, lo declare constitucional. Exacto. Me explico, pero si la Corte Suprema fallara en ese sentido, realmente nosotros estamos en qué circunstancia de país. Eso yo no lo creo. Mire, de verdad. Hay elementos que no se han mencionado que yo creo que son relevantes. O sea, el ministro Milcea Concepción declaró que había habido una deforestación de 7.500 hectáreas. Pero también hay 7.500 hectáreas más que la mina se tomó para hacer la tina de relave, que eso ha pasado cantidad de imágenes ahora de video. ¿Se está más allá del área de concesión, dice usted? Fuera del área de concesión, que solicitaron a Mi Ambiente y Mi Ambiente se las negó, pero ya la habían tomado. Y ahora el contrato está legalizando todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de 15.000 hectáreas, dentro de las cuales hay 7.000 que es la tina de relave. Es decir, es una área que realmente está totalmente contaminada y forma parte del corredor biológico mesoamericano. Y que violenta la Convención de Río en su principio 10, que tiene que ver con el control de la deforestación. Violenta normas internacionales. Yo hago una pregunta en la Asamblea Nacional. Se hizo un primero, segundo y tercer debate originales. Todas las personas, no todas, la gran mayoría de las personas que fueron, dieron las razones por las que el contrato no debía ser aprobado. Lo aprueban a tambor batiente, ¿verdad? Primero, segundo, tercer debate, vienen todos los problemas, lo devuelven al Ejecutivo, el Ejecutivo en flash, vuelven y mandan supuestamente corrigiendo todas las cosas que estaban mal, pero no tomando en consideración... No, eso fue en el primer debate. Las cosas, sí, pero es que cuando lo vuelven a mandar no toman en consideración las observaciones ambientales que se habían presentado. Pero además... Y en 3 días lo aprueban en primer debate, segundo debate, tercer debate. Y lo sancionan. En la noche lo sancionan, recién sale publicado en Gaceta. Pero si el contrato fue declarado inconstitucional, también el estudio de impacto ambiental que se presentó en el año 2010... Eso no puede tener validez ahora. Tenía que hacerse otro estudio de impacto ambiental. Y no solo eso, sino que aquí hay otro elemento de inconstitucionalidad adicional, porque al Ejecutivo retirar de la Asamblea ese proyecto, vuelve a entrar con un número distinto de proyecto. Es otra ley. Debió haber vuelto a ser sometido. El tema es que yo nunca entendí. Pero es importante saber qué va a pasar hoy. O sea, si el presidente, porque ya el señor Ducre ha dicho que el presidente se va a reunirse, pero ¿por quién? ¿A qué hora? ¿En qué momento? O sea, la comunidad tiene que saber cuándo se van a dar esas reuniones. ¿A quién se tiene conocimiento acerca de eso? Que no haga ninguna declaración si no es la derogatoria del 406. La ley de además comienzo con lo siguiente. O sea, yo creo que aquí hemos dado un buen ejemplo de por qué es la necesidad de diálogo, y el diálogo siempre va a ser la alternativa válida. O sea, como panameños tenemos que ponernos de acuerdo. Por más desconfianza que se tenga, por más errores que haya habido en las actuaciones, de esto solo salimos hablando y en eso actuando, estamos. Hablando y actuando. ¿Y por qué? Porque también ha habido mucha información que no ha sido correcta. No existe una tina de relave de 9.000 hectáreas. O sea, 7.500 hectáreas, eso no existe en el mundo.
O sea, hay que dimensionar lo que son 7.000 hectáreas. La concesión es de 12.000 hectáreas. Está publicado. Eso que usted la está diciendo, total. eso que usted está diciendo sencillamente es para negar una afirmación, si usted quiere, pero no tiene si fundamento. Usted quiere, podemos pero sí, yo tengo fundamento. Pero yo sí tengo fundamento. Yo sí tengo fundamento. Y sigo, hay una acción. No, es que usted dijo algo que no es verdadero. Las cifras hay un recurso ante la Corte donde precisamente se hace una denuncia de bien oculto, precisamente por esas 7.500 hectáreas, y se le imputa que son para el uso de la tina de relave. Sí. Ese es mi fundamento. Ese es mi fundamento objetivo. Sí, profe. Bueno, entonces yo le aclaro, no hay una piscina de 7.000 hectáreas en ninguna parte del mundo. Que hay una concesión de 7.000 hectáreas que allá esté la pero ahí hay otros temas. Pero no, al fondo, el presidente habla o no habla. Lo que yo quiero decir es que el diálogo busca dos cosas. Ponernos de acuerdo para que usted vea y sobre todo ponernos de acuerdo en la información que es real. Aquí se ha dicho que nos vamos a quedar sin. Ayer me estaban cortando el cabello y la que me cortaba el cabello, es verdad que la mina nos va a dejar sin agua al país. O sea, se ha dicho tanta cosa. Pero no debe ser función del gobierno ya defender la mina, Juan Antonio. No debe ser función del gobierno defender la mina a esta altura. O sea, hay que defender el país, no la mina ya. Yo no estoy defendiendo la mina. Todo el mundo está preguntándome eso. ¿Hasta cuándo van a defender la mina? Defiendan el país. Estoy en contra de las medias verdades que hacen que el ambiente no busque una solución. No presenta ningún fundamento. Volvemos al punto. Miren, yo les pido que no perdamos la disposición al diálogo. Es lo que les pido. Que estamos en eso. En este momento nosotros estamos y vamos a comenzar, sabemos, estamos en política, Leonor, yo no tengo ningún problema con eso, pero sentémonos. ¿Por qué? Porque el país lo necesita. El gobierno está en diálogo, ¿verdad? Estamos ya hablando con gremios, se van a ver reuniones muy pronto. Hoy en día, hoy domingo, se está trabajando. ¿Qué significa el muy pronto, sabiendo que la producción de legumbres en el Merca Panamá ya no existe, ya no hay producto disponible? Mira, es que eso se está trabajando hoy. Yo te puedo invitar a Ana Matilde, quiere irse aquí para la presidencia. Yo con mucho gusto, pues tú dices que sí va conmigo. Pero eso se está trabajando. Lo que pasa es que yo no, en este momento que son las 9 de la mañana, yo no te puedo garantizar quiénes van a estar, pero se están dando estas reuniones porque sí. Y hay una disposición a tomar decisiones. Concluyo con eso. El gobierno está viendo lo que está pasando, entendemos la gravedad del asunto, entendemos las miles de personas, sobre todo jóvenes, que se están manifestando de manera pacífica y de manera autodepurada, me refiero a la violencia. Entendemos que también hay otros grupos que están buscando la violencia, entendemos que hay vandalismo metido en esto y que la policía ha actuado y está actuando en eso. Y que se puede salir de mano si no se toman decisiones. Y se puede salir de mano. Entonces, salgamos con diálogo. No te puedo adelantar qué va a pasar en 2 horas. Yo sí le voy a adelantar lo que va a pasar. Yo sí le voy a adelantar. Le voy a adelantar lo que va a pasar. Todo lo que ustedes representan. Nos vamos a un cambio. Hay nuevos actores que entran, que ingresan también a participar, a exponer su punto de vista, porque este es un tema donde todos los panameños tenemos derecho a opinar y a decir hacia dónde queremos que vaya el país. En segundo regresamos.